Comenzando con la segunda clase del año 2024, segundo ciclo. Estamos con ética cristiana en sistemática general. Esta materia la vimos hace muchos años, así que es nueva. Incluso para los que ya hicieron la escuela bíblica es nueva, ¿no? Y luego viene Pastor Pablo, que está con el tema de ministerios, ¿no? Y los roles ministeriales. Bien, hacemos una oración y comenzamos. Oramos junto con los hermanos de las redes también que nos acompañan, los hermanos de nuestras filiales en la provincia que también nos acompañan. Hay una cantidad que se ha ido agregando en la provincia. Está pasando el hermano Julio por la radio. Está pasando todos los estudios del año pasado, primer año, y está pasando los estudios de este año, ¿no? Las clases de este año. Así que eso despertó interés en muchos hermanos de la provincia que se han inscrito, que se han añadido como alumnos, ¿no? Así que oramos por ellos, que les sea de bendición también el estudio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos en esta noche, dándote gracias. Podemos reunirnos, Señor, nuevamente aquí en tu casa para estar compartiendo de la palabra. Te pedimos ahora la claridad en nuestra mente, nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos presida, nos ilumine, que dé conocimiento y sabiduría a cada uno que está en forma presencial en la iglesia y los que están en forma virtual a través de una pantalla también. Tu espíritu no está limitado, tu palabra no está limitada, puede estar obrando en cada uno de esos lugares. Te pedimos la bendición y damos comienzo ya en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, reciba su asiento, Dios le bendiga. Bien, estamos con ética cristiana, ¿no? Hemos podido comenzar la clase pasada, la semana pasada, muy brevemente, porque estuvimos dando muchos comunicados. Habíamos dicho que el hombre es un ser que escoge, que constantemente es estimulado para decidir qué es lo que hará. Desde la elección de un dulce para el desayuno de cada día hasta la decisión más profunda de la vida. Entonces, para saber a qué atenerse en todas estas circunstancias que nos apremian a decidirnos, a tomar decisiones, lo que necesitamos hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto solamente adquiriendo madurez espiritual basada en la consagración al Señor, ¿no? Esta guía de estudio pretende dar las bases bíblicas teológicas que te van a permitir fundamentar tus decisiones éticas. Bueno, ahora, como hemos dicho ya el lunes pasado, hay una corriente en donde el hombre lo han hecho un agente pasivo en la salvación. Es decir, que para explicarlo, dicen que la salvación, que el hombre no puede hacer nada para ser salvo, que todo lo tiene que hacer Dios. Entonces lo han constituido al ser humano un agente pasivo en el tema de la salvación. Y yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque si bien la salvación no es por obra, porque esa es la base, la salvación no es por obra, no, es por fe. No es por obra que hayamos hecho, no, ninguno de nosotros hubiéramos cambiado nuestro destino si Dios no hubiera tenido un plan, no hubiera salido a nuestro encuentro, no nos hubiera revelado la palabra, ¿no? Y todo esto. La salvación viene de parte de Dios. Pero el hombre no es un agente pasivo, el hombre tiene que decidir, por eso nos mandó el Señor predicar. Predicamos, hay gente que decide para recibir a Cristo, aceptar a Cristo, se convierte, y hay gente que decide no aceptar a Cristo, gente que queda indiferente, gente que se pone en contra, gente que está a favor,
pero toman decisiones, no son pasivos, ¿no? Es decir, si yo no acepto a Cristo, no me reconozco primero, me debo reconocer pecador. Porque si yo no reconozco que soy pecador, no necesito salvación. Lo que dijo el Señor, Él no vino por los justos, sino vino por los pecadores, no vino por los sanos, no vino por los enfermos. Entonces, para empezar, delante de Dios. Debe reconocer que ofendió a Dios, ¿no? Y eso es convicción que opera el Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando yo tengo convicción de pecado, escuchando la palabra, obrando el Espíritu Santo a través de la palabra en mi corazón, me trae convicción. ¿Cuál es la convicción? Que sin Dios estoy condenado, sin Dios estoy perdido. Sin Dios nunca podré entrar en el cielo, estoy perdido. Esa convicción me lleva ¿a qué? A tomar una decisión. La decisión es aceptar a Cristo como mi Salvador, aceptar la obra de la cruz, que es por gracia, no por algo que hayamos hecho o merecido, por gracia, pero yo no soy pasivo, yo tengo que aceptar. Y confesar, aceptar en mi corazón, que el que creyera en su corazón, confesar con su boca, este será salvo. Tengo que aceptar en mi corazón, confesar con mi boca al Señor Jesús como mi Salvador, arrepentirme. Sin arrepentimiento tampoco hay posibilidad ninguna, porque para arrepentirme, primero reconocer que soy pecador. Y al reconocer que soy faltante y pecador, arrepentir, ese es dar la vuelta, cambiar de rumbo. Ese es arrepentirse. Lo que pasa es que ellos han eliminado el arrepentimiento. Hoy no se predica arrepentimiento, ni tampoco se predica conversión. Hoy el mensaje es vení como está, quédate como está y seguí como está. ¿No? Entonces el hombre lo han convertido en un agente pasivo, ¿no? Dice, no, el hombre no puede hacer nada. Si va a ser salvo, va a ser salvo. Y si va a ser perdido, va a ser perdido. Y esto es anular en la voluntad del hombre, el libre albedrío, la capacidad de decidir. Que eso nunca Dios avasalla, porque Él nos dio esa cualidad, esa capacidad de decidir. Como hemos dicho en el estudio, desde la mermelada que vamos a poner a la mañana, porque a algunos les gusta la frutilla, a otros les gusta de manzana, a otros les gusta de naranja, ¿no? Hay una decisión. Y a otros no les gusta la mermelada y quizás pone mantequilla nada más o la tostada pelada. Pero ahí está tomando decisión, ¿no? Aunque son cosas mínimas, pero se toman decisiones. Como decía en la clase pasada, al venir acá ya es una decisión. Dejar su descanso, dejar su casa, dejar la tele y decir me voy al estudio. Ya está tomando una decisión. Hasta las decisiones más trascendentales de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vivimos tomando decisiones. El chico que se enamora, después se compromete, después se casa, después decide tener hijos, formar una familia, comprarse una propiedad, un lote, una casa. Son decisiones continuamente que el hombre tome. Entonces, el estudio nos da las bases teológicas para tomar las decisiones más correctas, las decisiones que nos lleven a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque hay una voluntad de Dios, pero hay una voluntad que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, llama buena, agradable y perfecta. Es decir, esto es estar enfocado, estar en el punto correcto, ¿no? En la voluntad del Señor. Para esto necesitamos tener cierta guía y conocimiento, ¿no? No es una posibilidad más dentro de los sistemas éticos, la ética cristiana, sino que es la única y correcta ética basada en la Biblia. ¿Qué es la ética? El diccionario dice que es la parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Los principios, podemos decir, ¿no? De los valores, que también es algo que se ha ido perdiendo en el último tiempo, pero si somos cristianos tenemos una fuente moral de valores y de principios que es la Biblia, ¿no?
No sé, no podemos decir, bueno, yo tengo a Cristo y vivir de cualquier manera. Si yo tengo a Cristo, dice el que tiene a Cristo no tiene a Dios, y el que escucha la palabra de Cristo escucha la palabra de Dios. El que me ama hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Hay montones de textos que podríamos traer a memoria, ¿no? Es decir, que no puedo, y tengo a Cristo, vivir como vivía antes. No debe confundirse el término ética y moral. Allá lo puse. Ética, la palabra griega es ética. De ahí se deriva la palabra ética. La raíz fonética de ética es eto, que significa carácter o costumbre. O sea, ¿de qué habla este estudio? Del carácter, las costumbres del hombre y especialmente del hombre cristiano, ¿no? Por eso llamamos ética cristiana. La conducta humana está determinada por la conducta divina, ¿no? Es decir que, decíamos, no debe confundirse ética con la moral, porque ética es por qué el hombre hace algo, lo interior. Eso es ética. Moral es lo que él realmente termina haciendo, lo exterior, ¿no? Hay gente que tiene moral que hay cosas que nunca haría, no robaría, no mentiría, no tendría una conducta inapropiada con el sexo opuesto. Eso es lo que termina haciendo, pero para tener esa conducta moral, primeramente tiene que tener ética. ¿Por qué yo no miento? ¿Por qué yo no robo? ¿Por qué yo no tengo una actitud inmoral hacia el sexo opuesto? Es decir, ética es el por qué, el sentimiento interior. ¿Por qué no hago tales cosas? Que pudiera hacerla y nada me detendría. Eso habla del libre albedrío. Vuelvo a decir, cuando Dios hace a Adán y Eva, ¿por qué le coloca un árbol prohibido en el medio del huerto? Y le ordena que enseñoree sobre todo lo creado, que son como dueños de la creación de Dios, ¿no? Lo pone como dueño, como mayordomo de todo lo creado. De todo podéis comer, de todo podéis echar mano, animales, vegetales, todo. Esto lo hice para ustedes. Pero del árbol que está en el medio del huerto, no comeréis. Yo siempre digo que no se preocupe si era manzana, higo, pera, naranja, si era un árbol chiquito, grande, un arbusto, no. No está el punto en el árbol. Podía haber sido, no sé, una silla. Yo le dejo que usted pase la noche acá en la iglesia. Le doy la llave, usted se hospeda acá para no viajar esta noche. Yo le digo, bueno, ahí tiene para dormir, la comodidad, ya está la llave de la cocina, si quiere, está la heladera, el gas, ¿no? Si necesita estufa, prende la estufa, ya están los baños, si quiere dar una ducha. Pero de esta silla, dejo, por ejemplo, este bolso arriba de la silla, le digo, no me toque ese bolso. No, el asunto es un límite que estaba poniendo Dios a su criatura. Ahora, para yo poner un límite, usted tiene que ejercer la capacidad de decisión cuando yo me vaya. ¿No? Cuando yo me retiro, que le pedí solo, usted, todo es suyo. Haga de cuenta que está en su casa. Pero le diría, por ejemplo, vamos a hacerlo más práctico, no me toque la consola. No use la consola. Usted decide cuando yo me voy si va a hacer caso, va a respetar ese límite, me va a respetar a mí, como encargado, podemos decir, de la iglesia, que le di la confianza, le di la llave, le abrí la puerta. Si me respeta, respeta el límite que yo le puse. ¿No? Que vuelvo a decir, podía ser un árbol, podía ser una flor, podía ser
un arbusto, podía ser, no sé. Podía ser un bicho, decir, bueno, coman de todos los bichos que yo he creado, maten y coman, pero este bicho no lo toquen, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo que suele pasar, ¿no? Suele pasar en la naturaleza humana, porque usted le dice a sus hijos, lo deja solo en la casa, mira, ahí tenés comida, ahí tenés la heladera, ahí tenés el mate, ahí tenés la cama, ahí tenés el televisor, pero no abras este cajón, usted tenga unas cosas privadas, o no entre a mi pieza. Seguramente lo primero que va a hacer, cuando usted no haya nadie, entrar, abrir el cajón que dijo que no abra, o entrar a la pieza que le dijo que no entre. Esa es la conducta humana. Entonces ahí viene la desobediencia y entra el pecado para la criatura, porque, vuelvo a decir, no nos preocupemos por qué clase de árbol era, qué fruto era. Esto es una figura, es un límite. La esencia es un límite, y para poner límite a una criatura, la criatura tiene que tener decisión, poder de voluntad, ¿no? Porque si usted agarra un animal, ¿no? Una mascota, tiene un gato dentro de la casa, ¿no? Y le deja ahí porque está lloviendo y hay barro afuera, le dejó adentro de la casa. Pero usted no le puede decir al gato, no suba a la mesa, no me rajuñes el sofá, porque es un animal que se maneja de otra manera, tiene instinto, si no está domesticado y educado, muy difícil que deje de subirse a la mesa o que no se afile las uñas en el sofá. No puede, tiene un perro o lo que usted tenga una oveja, no puede decir a la oveja, come el pastito de este lado, este no lo toque, pues está creciendo. O las margaritas no me las coma. Una oveja, olvídese. Le va a comer hasta las medias. ¿No? Quiere decir, esa es la diferencia con el ser humano, que tenemos el ejercicio de la voluntad. Decidimos continuamente. Somos seres activos en el plan de Dios. No somos agentes pasivos. Somos activos. Podemos decidir aceptar al Señor. Podemos decidir ser creyentes o decidir vivirse en fe. Podemos decidir congregar o no congregar. Obedecer la palabra o no obedecerla. Pecar o dejar de pecar. ¿Quién nos puede atajar? No, usted sabe bien que ni una madre, ni con las lágrimas de una madre se ataja muchas veces a un hijo que entra en la droga, en la delincuencia. No, ni que llore la madre, la abuela, la tía, los hermanos, todo el padre, lo abrace, ¿no? Y lo aconseje. Va a salir del entorno familiar y va a hacer lo que quiere. Porque si tiene ya la capacidad de escoger, ¿no? Bueno, hay alguno que va a escuchar el consejo o le va a conmover las lágrimas de la madre, el dolor de la madre o el consejo de la abuela, y va a salir a la vida y dice, no, yo no lo hago. Yo no voy a drogarme, yo no voy a robar. Pero hay otro, y usted sabe bien que la madre se puede morir llorando y no lo ataja. Y no lo ataja la policía, no lo atajan los garrotazos, y no lo ataja que lo metan en la cárcel. Salió de la cárcel y volvió a delinquir. No hay reforma, no hay cambio. Entonces ahí vemos la capacidad que tiene el ser humano, el ejercicio de la voluntad. No se puede ignorar esto. El hombre decide continuamente qué hacer con su vida. Y para tomar decisiones correctas tiene que tener interiormente esos principios, ¿no? Para que luego su actitud de lo externo coincida con lo interior, ¿no? La ética coincida con lo moral. Bien, en la ciencia de la conducta, la ética, entendemos por conducta la actitud constante, el conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un fin. Por tanto, la función de la ética es, primeramente, preguntarse el porqué de la conducta humana. Después, juzgar nuestros actos de conducta. Y por tercer
punto, señala lo que el hombre debe hacer. Primero, se pregunta el porqué de la conducta humana, juzga nuestras acciones de conducta y señala lo que el hombre debe hacer. Esto es de la ética. Es decir, que la ética afecta a nuestros hábitos y costumbres cotidianas, lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso tiene todo ser humano. Acá estamos viendo ética cristiana, basada en la Biblia. Pero todo ser humano tiene ciertos principios de sus padres, de su familia, el ambiente donde se crió, los ejemplos que vio, los compañeros que tuvo en el colegio. Bueno, eso va formando, ¿no?, ese carácter interior que determinará nuestra conducta exterior. Porque usted sabe que hay chicos que jamás se van a robar un lápiz en el colegio y hay otros que le van a meter la mano en el monedero a la madre, a la tía, le va a revisar aquello que usted no quiere que le revise, ¿no? Y va a ir de visita en una casa y algo se le va a perder en el bolsillo, ¿no? Porque si son chicos que a veces se criaron con los mismos valores, en la misma familia, hermanos pueden ser hermanos de sangre, con los mismos padres, la misma crianza. Pero uno quizás se convierte en un delincuente y el otro en un hombre de bien. Y no tienen que ver los padres, tienen que ver que cuando creció, tomó decisiones, tuvo en cuenta lo que aprendió, lo que le enseñaron, los consejos, o no le dio importancia, ¿no? Pasa a la iglesia, todos escuchan el mismo mensaje, pero la respuesta puede tener 1000 personas escuchando el mensaje, ¿no? Y la respuesta de cada uno va a ser diferente. Va a haber gente que va a poner por obra y va a haber gente que le resbala. Que escuchó lo mismo, la misma enseñanza, el mismo predicador, lo mismo que todo, y a mí me afectó para bien. Y a otro le resbaló. ¿No? ¿Eso qué es? Eso tiene que ver con la voluntad del ser humano. La ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y constituye lo que es bueno y lo que es malo en esos principios y en esas costumbres. Eso es la ética, ¿no? Lo que diferencia lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, ¿no? Es decir, que enfoca la ética y aborda el análisis de las ideas mayores, lo correcto y lo bueno. ¿Qué es la ética cristiana? La ética cristiana puede entenderse como la ciencia de la conducta cristiana o de la conducta humana que está determinada por la conducta divina. Y si yo no conozco a Dios, no tengo compromiso con la palabra de Dios, ni con los mandamientos, ni con la ley de Dios, ni con el carácter de Dios, la salvación, la condenación. Si yo no conozco a Dios, no tengo ningún compromiso, a no ser lo que yo piense, lo que yo crea. Ahora, cuando yo conozco a Dios, ya no tengo los mismos valores para manejarme en la vida. Si conozco a Dios, procuro hacer la voluntad de Dios. Procuro guardar la palabra de Dios. Y eso cambia mis valores, cambia mis principios, ¿no? Es decir, la ética ha tenido una larga historia de miles de años y a pesar de los cambios de época, los problemas sociales y doctrinales, el ideal moral cristiano permanece igual y firme. Muchas veces cuando en las redes alguna gente me entra, ¿no?, y me dice, no, pero eso decía Pablo para las mujeres de Efeso en la época bíblica allá en Israel. Esto decía David porque la situación del pueblo de Israel estaban cautivos en Babilonia y por eso escribía.
Y yo le digo que hay que ser muy osado, muy valiente para calificar la palabra en épocas, en historia, darle diferente grado de autoridad. Hemos estudiado esto cuando estudiamos introducción bíblica y hermenéutica, ¿no? Que no se le puede calificar a la palabra, esto decía para esta situación. Esto era para la época aquella. Eso contradice lo que la Biblia reclama. La Biblia reclama que toda ella es autoritativa, que toda ella es palabra de Dios inspirada divinamente, que toda ella es útil para nosotros. Lo dice 2 Timoteo 3:16, el apóstol San Pablo. Toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para corregir, para instruir, para... Toda la Escritura. Yo no puedo darle grados de... Eso es darle grados de autoridad, ¿no? Porque esto es palabra de Dios, esto son mandamientos. Esto lo decía Pablo. Esto otro era Pedro en aquel entorno. El otro era Samuel allá en los días. Esto es sumamente peligroso. Y esto está haciendo la iglesia cristiana. Calificando en época, en historia, socialmente califica la palabra, porque no, eso es para aquel tiempo. Si esto es para aquel tiempo, ¿quién decide qué era para aquel tiempo y qué era para este tiempo? ¿Quién tiene la autoridad para decir esto era para los Efesios, para los Gálatas, y esto es para la iglesia siglo XXI, la iglesia moderna? ¿Quién tiene la autoridad? Nadie. Porque o aceptamos toda la Escritura como palabra de Dios, sin cercenarla, sin poner en estante, porque colocan algunos textos en estante porque son molestos a la vida moderna. Nos molestan a nuestras costumbres, entonces ponemos en el estante de ahí abajo, ¿no? Y otros textos que son maravillosos, ¿no? Porque nos bendicen y porque nos dan esperanza y porque nos dan fuerza, esos están en el estante principal. Y esto no se puede hacer con la palabra de Dios. Esto es lo que ha traído las grandes confusiones doctrinales, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Dice, claro, si en aquel tiempo se decía esto porque las mujeres se vestían así, los hombres se vestían así, porque comían así, porque la historia del Oriente... Es sumamente, es como agarrar un documento público y decir, no, esta parte que el escribano legalizó, no, esta parte lo puso, no, para si esto lo leíamos el año pasado. Ya para este año eso no tiene vigencia. No se puede hacer eso con un documento, ¿no? Y mucho menos se puede hacer eso con la palabra de Dios. O la aceptamos completa, ¿no? Total, como está escrita, actual, porque no dice el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. La palabra que era para el siglo I, para la iglesia del siglo I, es para la iglesia del siglo XXI, XXII, XXV, si el Señor no viene. No puede tener, no, esa palabra era para cuando comenzaba la iglesia. Han cercenado la palabra, le han quitado operación a Dios, porque dicen, no, Dios hizo eso cuando fundó la iglesia. Hoy no existe. He entrado con algunos hermanos, con algunas denominaciones, que no creen en los dones, que no creen en las operaciones, de eso va a hablar Pablo luego en su clase. Y dice, no, eso el Espíritu Santo hizo para fundar la iglesia. Eso ya no sucede hoy. Entonces, grandes denominaciones mantienen con los fondos de la iglesia clínicas, hospitales, contratan médicos, enfermeras, profesionales, cirujanos, porque Dios parece ya no hace más milagros. Los milagros eran para cuando comenzó la iglesia, ya, para el tiempo de los apóstoles. Y yo digo, ¿cómo tienen el atrevimiento de calificar, juzgar y acomodar la palabra como les conviene? Porque
¿Quién tiene la autoridad para afirmar que es así? Que los dones cesaron, que Dios ya no opera como operaba en el principio. ¿No? Porque no creen en el don de lengua, no creen en el mensaje profético, no creen en la sanidad, los milagros. Y no, eso era para cuando la iglesia comenzó. Ahora que tenemos un Dios distinto. Cuando Dios dice que no tiene ni sombra de variación, que en Él no hay mudanza, que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia, esos cambios que aparecen son de la mano humana, no son del plan de Dios. No, la mano humana, porque Dios no cambia, la palabra de Dios no pasará. Pasará el cielo y la tierra, mi palabra no pasará, no cambia. La misma enseñanza del siglo I se debe aplicar hoy en la iglesia. No, dice no, pero no, en aquel tiempo yo escuché maestros de teología y una vez me levanté en una reunión de pastores y me fui a caminar por la provincia de Córdoba. Estábamos teniendo en Embalse Río Tercero una convocatoria de pastores. Había más de 1000 pastores. Pregúntele a Marcelino, pregúntele a Amalia, pregúntele a José, que nos acompañaron. La cantidad de hermanos que habían ido conmigo. Yo me levanté, porque era impresionante lo que el doctor, el maestro estaba enseñando, era insoportable. No, él enseñó algo como así porque le preguntaron, le hicieron una pregunta sobre la vestimenta, ¿no? de la mujer, que siempre está en conflicto, la vestimenta, ¿no? De la mujer y del hombre. Hicieron una pregunta, podían hacer preguntas. Y él dijo que fue a África, que fue a un culto en África y que encontró a todas las hermanas sin sostén, con los pechos al descubierto. Alabando a Dios, un culto dice maravilloso, la presencia del Señor, pero todas las hermanas africanas sin nada en los senos, no con los senos al aire. Y con el cabello bien cortito como varón, todas las africanas. Y él se escandalizó, dice. Entonces después le preguntó al pastor local, un maestro, invitado de Estados Unidos para dar estudio para los pastores, no le voy a dar el nombre, un maestro reconocido mundialmente, estaba enseñando esto ante la pregunta que le hicieron de la ropa. Dice, entonces el pastor me dijo que le acompañara por la ciudad, por el pueblo, y vimos en la esquina, dice, las prostitutas africanas, dice, cubiertas hasta acá, su vestido hasta acá, hasta el cuello, y con una cabellera bien larga, dice, sin tocarse. Entonces dice, nuestras hermanas, para diferenciarse de las prostitutas, se cortan el cabello y no se tapan los senos. Yo no sé si usted aguantaría, ¿no? Yo no aguanté. Me voy a tomar un café con leche por ahí y gano plata, estoy perdiendo tiempo acá. ¿No? ¿Cómo? Pago, porque todos esos seminarios hay que pagar, inscribirse y toda la... No, porque le hospedan, le dan de comer. Me levanté y me fui, digo, yo no sé que van a ser chicos, yo me voy a caminar por conocer Córdoba. Me fui a conocer Córdoba. Bueno, puede decir una... Después le preguntaron si podían usar maquillaje. Y dice el maestro, ¿no? Bueno, mi papá tenía un granero en Estados Unidos y cuando el granero, dice, se quedaba viejo y descolorido, le daba una pintada. No sé si usted aguanta, pero yo no. Antes de pelear, digo, me voy. Estoy perdiendo el tiempo. No, voy a ganar tomando un café que quedarme acá, escuchar esta pavada. No, para apoyar, ¿qué era? El maquillaje, para apoyar la tintura, para apoyar que podemos vestirnos como se nos da la gana. Porque eso es lo que tratan de justificar, ¿no? Que el creyente puede vestirse como se le da la gana, maquillarse, pintarse el pelo, usar arete, ¿no? Ponerse un piercing en el ombligo, lo puede hacer.
porque es libre, ¿no? Esa es la cultura que hoy circula dentro del cristianismo, el universo cristiano. Entonces, esto es una larga historia que viene desde el siglo I, estas discusiones doctrinales, ¿no? Pero Dios estableció principios morales, pautas éticas que son válidas para el creyente, y la encarnación de estos principios en la vida de Jesucristo son de ejemplo para el cristiano. Es necesario por ello que comprender este ideal y aplicarlo a la vida y conocer las enseñanzas éticas de Cristo, ¿no? Conocer la palabra de Dios. La ética cristiana está directamente relacionada con la fe cristiana. Lo que uno debe ser es el resultado inevitable de la clase de Dios que uno adora. La dimensión vertical, ¿no?, de nuestra relación con Dios y nuestra interpretación de esa experiencia determina la dimensión horizontal de nuestro estilo de vida y conducta. Es por nuestra conducta que ponemos en evidencia la calidad de nuestra fe. Ahí lo escribí. Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Hay demonios que tienen más fe que cualquier cristiano de dentro de la iglesia acá. Más fe que cualquiera de los predicadores. Porque los demonios conocen a Dios. Nosotros no le vimos, servimos por fe, un día le veremos. Yo no le vi nunca a Jesús, Jesús nunca se me apareció, yo no sé qué aspecto tiene. Le sirvo por fe, a Dios el Padre yo nunca le vi, nunca se me apareció un ángel. No sé si hay alguno acá que le pasó, no, a mí no me pasó. Creo en los ángeles, creo en el Señor como mi Salvador, creo en Dios el Padre, pero que yo le vi, le toqué, ¿tengo alguna evidencia? No, por fe. Creo que es palabra de Dios la Biblia, por fe. Algunos dicen, ¿cómo ustedes saben que es palabra de Dios? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Más vale ni empiece. Si usted no va a creer, dice que para agradar a Dios hay que principiar creyendo que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Premiador, ¿no? Recompensa a aquel que le busca. Pero si yo no creo que hay un Dios, ni empiezo. Porque toda la vida cristiana es en base a la fe. Y si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Usted dice, yo no tengo fe. Todos tenemos fe. Todo ser humano tiene fe. Hasta el ateo más recalcitrante tiene fe. No, lo que hay que enfocar esa fe natural en una fe sobrenatural, que es la fe en Dios, la fe que salva, la fe que cree en Cristo, cree en Dios el Padre, cree en la palabra. Esa fe sobrenatural es la que salva, la que nos transforma. Pero fe natural tenemos todo. Ahora, termina el estudio y usted se va a la ruta a esperar el colectivo. No sé qué colectivo toma. Los que viajan en bus, dice el yanqui, ¿no? Los que viajan en bus. Va a la ruta y usted va a esperar allí que venga la línea que le lleva a su casa. Al salir de acá, ¿quién le asegura que la ruta existe? ¿Quién le asegura que por esa ruta viene un colectivo de número 176 que va para su casa? ¿Quién le asegura que cuando llegue a donde usted vive encuentre su casa? No, te sale de acá y hace todo creyendo que la ruta está, por eso camino esas cuadras, me quedo en el oscuro ahí, en el frío o en la lluvia, esperando, creyendo que el colectivo va a venir. No tenemos garantía, no tiene el que trabaja, le pagan por quincena o por mes. ¿Qué garantía tiene que le van a pagar? Trabaja todo un mes sin ver plata, ¿no? ¿De qué seguridad tiene de que le pagan cuando pasó el mes? No hay ninguna seguridad, porque la empresa quebró o el tipo se fugó y
y a usted lo colgaron con todo un mes de trabajo, que no le pagaron. Usted trabaja creyendo que el patrón es honesto y que la plata va a estar en el banco, en algún lugar está ahí, que esa plata va a venir a su bolsillo. Y por eso usted trabaja y cumple horario y se levanta a las 5 de la mañana, viaja, ficha tarjeta. Es fe. ¿Quién le asegura cuando usted se levanta a las 5 de la mañana que la empresa todavía existe? ¿Y que le van a dejar entrar allá cuando usted llegue? Puede haber desaparecido anoche, ¿no? Se fumó. Y usted llega y no está más. La fábrica, la empresa, negocio. Entonces, todo nos mueve, el ser humano se mueve en una fe natural. Todo. Esa fe natural hay que enfocarla en una fe sobrenatural. Creer en un Dios, en un creador, creer en un poder supremo, no creer que hay un plan de Dios con el ser humano, creer que somos algo más que carne y hueso, ¿no? Creer en lo que dice la palabra de Dios es la fe. Ahora, esa fe tiene que determinar nuestra conducta. Porque si no tenemos la fe de los demonios, digo que los demonios tienen más fe que nosotros porque ellos tienen evidencia que Dios existe. Los ángeles caídos estuvieron en el cielo, hoy no están en el cielo, fueron desterrados, pero ellos estuvieron en la presencia de Dios, eran ángeles obedientes, servían a Dios, conocen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los arcángeles, a los querubines, los serafines, conocen las calles del cielo, las ciudades del cielo. Ellos estuvieron ahí. Entonces, ¿cómo ellos no van a creer en Dios más que nosotros? ¿Cómo ellos no van a creer en la palabra de Dios más que nosotros? Ellos tienen evidencia. Yo nunca estuve en el cielo. No sé si usted estuvo. No. Nunca vi un ángel. No, nunca fui al cielo. Bueno, Pablo dice que Dios le llevó a dar una vueltita por allá. Pero a mí no me llevó nunca a dar una vueltita por allá. Entonces no tengo evidencia. No, pero creo lo que me dice la palabra de Dios. ¿No? Pero ¿qué estamos diciendo con esto? Que la fe, la conducta, tiene que ser la evidencia de la calidad de nuestra fe. Para eso necesitamos principios, que es principio ética y la conducta moral, lo que terminamos haciendo, para determinar que tenemos la calidad de fe que Dios requiere. Y no vamos a tener la fe de los demonios. Gente que, usted habla de las señales del fin, del Armagedón, del anticristo, de toda esta cosa apocalíptica y tiemblan, se asustan. Algunos no quieren ni venir al culto porque dicen, pastor empieza a predicar de eso, no. Pero eso no cambia nada si no hay una conducta, una conversión, no hay ese temor no le lleva a decir me voy a firmar, me voy a agarrar de Cristo, me voy a plantarme dentro de la iglesia. ¿No? Si no le lleva a eso, ¿de qué le sirvió que tiemble y llore? Se rasgue las vestiduras. Ay, Señor. La bestia, el falso profeta. ¿De qué le sirve? Esto hacen los demonios. Creen y tiemblan ante el nombre de Dios. Por eso podemos expulsarlos en el nombre de Cristo, porque obedecen, tienen que obedecer, ¿no? Tiemblan, pero ellos no tienen conducta, no tienen principios y valores. Los ángeles caídos perdieron su dignidad, entonces no tienen principios y valores. No obedecen, no son más obedientes, son desobedientes. Pero no quiere decir que no tienen fe. Mucha más fe que los que estamos en carne. Algunas características de la ética cristiana se fundamentan en el carácter de Dios. Revela la Biblia que Dios nos dio participación en la naturaleza divina. Vamos a ver 2 de Pedro 1:4.
Dice así, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Dios nos hizo participante de la naturaleza divina. De ahí también viene el mambo, ¿no? Que han entrado alguna rama cristiana diciendo somos dioses. Te va a encontrar maestros, teólogos, que enseñan que somos dioses. Y basan de estos textos. Dios nos hizo participante de la naturaleza divina. Pero no somos dioses, somos seres humanos. Más abajo que los ángeles están más arriba que nosotros. La naturaleza humana está más abajo que los ángeles, está un escalón más abajo. Entonces, no podemos tomar esa palabra como válida, que somos dioses. Algunos dicen pequeños Cristos. Somos pequeños Cristos. ¿No? Y le dan una divinidad al ser humano, cuando el ser humano es una raza caída, restaurada, redimida, pero caída. No nos llamó el Señor porque éramos buenos y hacíamos su voluntad. Nos llamó porque estábamos caídos, perdidos. Dice el Levítico 11:44, el mandamiento de Dios. No, se basa en el carácter de Dios, como decía antes. 11:44 de Levítico. Pues yo, Jehová vuestro Dios, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿A dónde se basa la conducta humana? En la conducta divina. ¿Por qué dice Dios usted tiene que santificarse? Porque yo soy santo. Y agréguele a eso muchos otros textos que dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Porque, vuelvo a decir, si no nos santificamos, no tenemos posibilidad ninguna. Porque nada inmundo entra a la presencia de Dios. ¿No? La carne y la sangre, dice la Biblia, no heredan el reino de los cielos. Para Dios llevárselo a Elías, para llevárselo a Enoc, los tuvo que transformar en el aire. Le tuvo que dar un cuerpo incorruptible. Cuando el carro de fuego lo arrebata a Elías, se lo lleva sin ver muerte, Él lo transforma en el aire, como será cuando venga la venida de Cristo, ¿no? Será así. Ese es un anticipo profético de la venida de Cristo. Un adelanto en los días de Noé. Noé se queda para predicar a las generaciones incrédulas, para el juicio del diluvio. Noé se queda y Enoc es arrebatado antes del diluvio, sin ver muerte. Porque dice que antes de que Dios lo traslade, tuvo testimonio de agradar al Señor. Era un varón de fe, con buen testimonio, y Dios no le dejó pasar por la muerte. Son uno de los pocos hombres que no vio muerte. Hay dos. Pero es un adelanto de lo que Dios hará cuando venga por la iglesia. Dicen, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estamos vivos seremos transformados en el aire para encontrarnos con el Señor en las nubes. Si no te transforma, no hay posibilidad de pisar el cielo, porque la gloria de Dios nos consumiría. Predicaba creo que Mario, ¿no? Sobre los efectos de la radiación de la bomba nuclear, que está en la Biblia proféticamente. Está la palabra de cómo será aquel día. Dice que estando de pie el hombre es consumido, se deshace, no alcanza a caer al suelo.
En la radiación atómica es tanta las calorías de la bomba atómica, la bomba nuclear o la termonuclear, que los seres vivos, el profeta dice, su lengua se deshace en el paladar y sus ojos dentro de sus cuencas. Se disuelve. No alcanza a caer al suelo. Una bala o un cuchillazo, el hombre cae al suelo y se muere desangrado. Pero en la bomba nuclear atómica no alcanza a caer al suelo. Los seres vivos, animales y gente, no alcanzan, se disuelven estando de pie, caminando en la calle, se disuelven, desaparecen. La temperatura es tan grande que hace este efecto en los seres vivos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que estar en la presencia de Dios sin santidad, ocurriría esto. Si fuéramos en carne y hueso al cielo, y Dios no nos transformara, nos disolveríamos ante la santidad de Dios. Por eso, no crean mucho en el internet cuando alguien dice que le llevó Dios al cielo y que caminó con la mano del Señor y un ángel le hizo conocer la ciudad de oro, y todos. No lo tomen literal. Algunos hasta lo tienen, los invitan a predicar y a dar testimonio a esta gente. A veces son jovencitos, a veces son mujeres, son hombres, ¿no?, que tuvieron esta experiencia. Yo me quedo más bien con la experiencia de Pablo, que dijo: he visto cosas inefables que no les daba al hombre expresar. Me lo veo más centrado a Pablo, que Pablo sí fue llevado al tercer cielo. Pablo dice: yo no puedo poner en palabra lo que vi. No puedo, no tengo punto de referencia, de comparación. Cosas que no las puedo poner en palabras. Y no dice Pablo: caminé de la mano de un ángel y el ángel tenía cabello rubio y me llevó por una calle y las puertas eran de perlas. Porque todo esto, que puede ser una experiencia real, yo no estoy discutiendo que no pueda tener una experiencia particular, similar, pero va a ser a su comprensión, a su capacidad intelectual, porque Dios cuando revela, cuando Dios muestra una visión, cuando Dios se manifiesta, cuando se te va a aparecer un ángel, el ángel va a tener la forma, el concepto, la vestimenta, el aspecto, conforme a tu intelecto, conforme a tu comprensión. Y no va a ser lo mismo tu ángel que mi ángel. ¿Me entiendes? Porque Dios se revela a la comprensión humana, no puede revelarnos lo eterno así como así, porque no los resistiríamos, no estamos preparados. Entonces Dios, cuando se revela, que nos lleva a una experiencia espiritual, que no la niego, no la niego, la experiencia espiritual. Así que Pedro también tuvo un éxtasis, estando orando en la terraza ahí de su casa, y tuvo una visión, y Dios le habló, ¿no?, y cambió la vida de Pedro, pero es a la comprensión de Pedro, que no era lo mismo para Pablo, ¿no? Entonces Pablo, siendo muy prudente, muy sabio, Pablo no se pone a contar una historia de relato de cómo eran las calles, cómo eran las ciudades, cómo estaba vestido el ángel, qué color de ojo tenía. Dice: he visto cosas que no la puedo expresar, no la puedo poner en palabras. Y que el que verdaderamente tiene una experiencia como Pablo, no puede decir es así. Volver, como muchos que están en internet y han hecho videos, que vuelven y dicen: yo estuve en el infierno y lo vi, y le dan los nombres. Lo vi al cantante fulano que estaba retorciéndose en la llama. Lo vi al artista tal que estaba allá quemándose y gritando. Lo vi.
No, la revelación esa de ese infierno es a su comprensión. ¿No? Una revelación, visión, ¿no? Es una manifestación del Espíritu de Dios a nuestra comprensión. Dios nos enseña, nos muestra, nos revela algo, pero no podemos ponerlo a la altura de darle el valor de la palabra. Porque algunos ponen lo que vieron y experimentaron al mismo nivel de la palabra. Y salen diciendo, no, allá las calles, hermanos, son de oro. A mí no me gustaría caminar sobre una calle de oro. No sé, no me cambiaría nada. Al contrario, me daría cada porrazo, resbalazo ahí. ¿No? Cuando dice calle de oro, está expresando a nuestro conocimiento lo mejor que tiene el hombre, qué metal es el más valioso, el más caro, el más preciado, el oro, que no se corrompe, que no pierde el brillo, que no pierde el valor, que no pierde su color. Por eso las alianzas se hacen de oro, duran 60 años y mantienen el color y el brillo y la forma. Entonces es el mineral más valioso que tenemos acá en la tierra. Entonces Dios, cuando tienen que hacer una comparación, ¿con qué elemento nos va a comparar aquella hermosura del cielo? Con cosas que conocemos, el diamante, el berilo, el zafiro, las piedras preciosas, las perlas, ¿no? Pero no piense que esa es la realidad. Esa es la revelación a nuestro entendimiento, ¿no? ¿Me entiende? Pero yo creo que no cambiaría nada que las calles sean de oro. O las puertas de la Jerusalén sean de perla. ¿No? Está diciendo, describiendo una belleza que no puede ponerla en palabras si no usa alguna figura. Que conozcamos algo lindo, que para nosotros es valioso, caro. Algunos ni siquiera ha visto una perla real, ¿no? Muy cara. Entonces, ¿qué compara el Señor? Puerta de Jerusalén a puerta de perla, ¿no? Bueno, el carácter del cristiano tiene que ser coincidente con la conducta divina. Por eso dice Dios que tiene que ver con la interrelación que tengamos con Dios, que el hombre tenga con Dios. Mateo 22. Tenemos otro texto. Todo eso, todo el material, usted quiere anotar, anote, pero todo el material lo va a tener en el estudio, en las carpetas que luego se le va a entregar. Siempre damos 4 o 5 páginas y cuando llegamos a los cuestionarios repartimos a los que están en presente la fotocopia y a los que están en virtual le mandamos en archivo, ¿no? Pero siempre después de dar la clase, ¿no? Mateo 22, 34 en adelante, le dice así, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole una pregunta capciosa y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Uno para tentarle le hizo la pregunta intencional, ¿no? ¿Cuál es el mayor mandamiento? De todos los mandamientos. El más grande de todo es este, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que cumple estos 2 cumplió toda la ley. No se aflija por conocer los otros. El que cumple estos 2 cumplió toda la ley y los profetas, cumplió toda la palabra. Entonces Dios lo confrontó al príncipe rico con esto cuando le dijo,
No, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y los mandamientos conoce. Guárdalo. Yo lo guardé desde mi juventud, todos los mandamientos. Y esto es imposible, y lo quiero dejar claro en la clase. Nadie jamás puede guardar todos los mandamientos. Si alguien hubiera podido guardar los mandamientos, que muchas iglesias evangélicas que usted va a escuchar, guarde los mandamientos, tenemos que obedecer los mandamientos. Si alguien hubiera podido guardar los mandamientos, nunca hubiera venido Jesús. No hacía falta la salvación por gracia. La salvación iba a ser obedeciendo los mandamientos. No, el Señor dijo, ahí están los mandamientos, obedezcan y van al cielo. Pero como ninguno pudo, esto lo describe bien Pablo, los romanos, que la ley no fue dada para mostrarnos lo cuán pecadores somos. Porque si no estuviera escrito no matarás, yo no sabría que matar es malo. Si no estuviera escrito no mentirás, yo no sabría que mentir es malo. Entonces la ley es un espejo, la ley reveló mi corrupción. La ley me fue para muerte, me dice Pablo. La ley me condenó. Pero cuando estudiamos la ley, en algún artículo caemos. No codiciarás los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. En algún punto caemos. Y el que quiebra un punto, dice la Biblia, quiebra toda la ley. Por eso los mesiánicos, los adventistas, que se justifican queriendo guardar la ley o parte de la ley, están en el horno. Porque en un punto erran todo. Le computa al Señor la falta de todo, un punto. ¿Y quién no falla un punto? Si alguien hubiera podido guardar toda la ley, nunca hubiera hecho falta que Cristo se hiciera hombre y tuviera la muerte de cruz. No hacía falta. Porque los hombres tenían que obedecer y punto, si querían ir al cielo. Pero la ley es imposible de guardar. Entonces cuando viene el príncipe rico y el Señor le dice, los mandamientos conoce, porque era bien religioso, guarda los mandamientos. Le dice, Señor, desde mi juventud, porque era religioso, ¿no es cierto? Era judío de raza, desde mi juventud que yo guardo todo. Ajá. Y ahora el Señor le va a enganchar. Cuando dice, bueno, está bien, encontré un espécimen. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. ¿No? ¿Quieres ser perfecto? Guardó toda la ley. No, este tipo, un ejemplo. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tenés. Y dice que se fue triste. No aceptó. Tenía mucha riqueza, el príncipe. Entonces, ¿qué está demostrando el Señor para todos, para nosotros, para los que leen la Biblia, para los que estaban ahí? Que no guardó ni siquiera el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento y más grande, que acá lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y toda tu fuerza. Si yo amo a Dios con toda mi mente, toda mi fuerza, todo mi corazón, a mí no me ata el material, a mí no me ata una casa, a mí no me ata una cuenta bancaria, los dólares, no me ata nada, la joya. Porque amo a Dios y dejo todo por el Señor. Si amo a Dios sobre todas las cosas. Este príncipe ni siquiera ese mandamiento guardaba. Luego el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Él quería que el prójimo tuviera la mansión donde él vivía, los sirvientes que le cocinaban, la ropa de seda que vestía, las alhajas que lucía. Él quería que el prójimo tuviera eso. No, eso era de él, eso era su vida. La servidumbre era de él, la vida de bacán era de él. Y cuando le dijo, vende, dale a los pobres, regalale a los que no tienen, para que tengan otro nivel, tengan otra bendición, otro estándar. El tipo dijo, no, eso es mío, eso me pertenece, como aquí. Entonces, no amaba a Dios con toda su fuerza y no amaba a su prójimo como a sí mismo. Y el que no guarda esto, no guarda nada. Entonces, ¿qué le demuestra? Le saca la careta al Señor. ¿No? Cuando le dice, vende lo que tiene y dale a los pobres. No es que Dios está en contra de la riqueza,
Es que Dios quería que fuera pobre para ser creyente. No, era un caso particular donde tenía que desenmascarar su hipocresía. Porque él dijo, yo guardo todo desde mi juventud, Señor. 10 puntos. 10 puntos. ¿Querés ser perfecto? Despojate de todos tus millones. Hacé misericordia con los vecinos que viven en ranchitos allí que a veces no tienen para comer. Y sígueme. Hazte mi discípulo. ¡Epa! Tanto como eso, ¿no? ¿Me entiendes? Dios le bendiga. Bien, vamos a seguir leyendo. Efesios 5:21, ya termino. Efesios 5:21. Si alguien encontró, quiere leer en voz alta, me ayudan. Si no, 5:21. Sujetaos los unos a otros en el temor de Dios. La relación con el prójimo. Vimos la relación con Dios. Es santo porque yo soy santo. Declara el Señor. ¿No? Los mandamientos más grandes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza y tu mente. Y el segundo es semejante. Y el que guarda esto, guarda toda la ley. Esta es la relación con Dios. La relación con el prójimo. Acá lo dice, 5:21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Consigo mismo, Filipenses 4:8. Dice así, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay alguna virtud, alguna alabanza, en esto pensad. Con relación a mí mismo, la ética interior, lo que yo pienso, los valores que yo tenga, demostrará la conducta exterior, la moral. Y mi conducta exterior dará validez a mi fe interior. Esto dice Santiago clarito, porque esto hay que leerle a los que lo hacen al hombre pasivo, que el hombre no tiene nada que ver, que Dios si quiere nos lleva al cielo, si el que es salvo es salvo, el que es perdido, perdido, el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada. No, Santiago dice, ¿no? Porque Pablo dice, la salvación no es por obra, sino por fe, para que ninguno se gloríe. La salvación es gratis, no es porque yo me la gané, no es porque yo la merecía, no es porque yo fui escogido, no, yo no merecía, yo estaba condenado, yo estaba caído. Es por fe, por gracia, regalo de Dios, la salvación. Pero tomen también la palabra de Santiago, porque eliminan la enseñanza de Santiago, toman la enseñanza de Pablo. La salvación no es por obra, la salvación es por fe. No hay nada que el hombre pueda hacer, porque cuando le hablamos de cambiar de vida, hablamos de transformación, hablamos de conducta, hablamos de ética, dice, no, la salvación no es por obra. No, claro que yo no entro al cielo por obra, pero si el Señor me salvó por gracia, yo obro justicia. Demuestro con mi conducta una fe genuina. Si yo verdaderamente tengo a Cristo, cambia mi forma de pensar, de hablar, de moverme, mi conducta cambia. Esto dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? La fe sin obra es muerta. ¿Cómo que contradice lo que dice Pablo? Porque Pablo dice sin obra, solo fe. Y ahora Santiago dice, vos mostrame tu fe sin obra, yo te la muestro por mis obras. Si vos no tenés obra, tenés una fe muerta, tenés la fe que tienen los demonios, creen y tiemblan, pero ellos no pueden obedecer. Abraham fue justificado no solo por la fe, sino por sus obras, porque no solo creyó cuando Dios le habló y le pidió a Isaac, sino que lo ató arriba del altar y levantó el cuchillo. Y si Dios no lo detenía, lo degollaba. El hijo de la promesa. Entonces dice, viste, Abraham fue justificado por fe, pero por sus obras también. ¿Por qué?
Si él se quedaba en casa y decía, no, esto no es de Dios, me está pidiendo que degüelle mi hijo, Dios no puede pedirme tal cosa, una locura, vete Satanás, ¿no? Y se quedaba tomando café con leche. Abraham no alcanzaba a ser el patriarca, el amigo de Dios que fue. Él no solo creyó, sino que obedeció, y así a lo largo de la Biblia todos los hombres de Dios creyeron y obedecieron, es decir, que hubo fe y obras. No para entrar al cielo, no obramos justicia para entrar al cielo, no es así. No ponga el carro adelante del caballo. Entramos al cielo por gracia. Ninguno merece, no por obra, para que ninguno se gloríe. Ninguno merecía estar en el cielo. Esto fue gratuito, esto fue plan de Dios. Esto fue inmerecido, gracias. Pero una vez que yo tengo a Cristo, una vez que yo soy salvo, tengo que tener una conducta consecuente. Tengo que tener obras consecuentes con mi fe. Tengo que tener obras que muestren mi fe. Porque si no, tengo una fe muerta. Si yo sigo viviendo como era antes, hablando como era antes, pensando como era antes, tratando a mi prójimo como lo trataba antes, puedo joder, lo jodo. No, entonces, ¿qué clase de fe tengo? No sirve, una fe que no sirve. Y de eso habla Santiago, y no está contradiciéndolo a Pablo, porque Pablo no salió a escribir una carta diciendo, no, Santiago, ¿qué está diciendo? Religioso, fariseo, como nos dicen hoy cuando hablamos de esto. Religioso, fariseo, ¿no? No le dijo a Santiago, sos un fariseo. No, porque le entendieron todos los que leían la Biblia en aquel entonces y los que hoy leen la Biblia en la dirección del Espíritu Santo, entienden que las dos cosas van juntas. Que tienen las dos cosas, son apropiadas en su lugar. Para ser salvo es sin obra, por gracia. Pero una vez que yo soy salvo, obro una conducta diferente a la que tenía, obro justicia, hago buenas obras. No para entrar al cielo, si ya el Señor me salvó inmerecidamente, yo soy salvo. Pero para demostrar que mi fe es genuina, que soy verdaderamente salvo, me santifico, como dice la palabra. Santificado, porque yo soy santo. ¿No? ¿Te acuerdas? Ya termino. Cuando Moisés recibe los mandamientos en el monte Sinaí, Moisés dice, Señor, déjame que te vea tu rostro. No hay hombre que me haya visto y viva. Entonces pondrás detrás de esa roca. Yo hablaré contigo, oirás mi voz, pero no verás mi rostro. Ni un ser humano puede estar preparado para ver el rostro del Señor. Porque le pasaría lo de la bomba termonuclear. La carne y la sangre se disuelve ante la santidad de Dios. Entonces, cuando el Señor nos haga entrar al cielo, primera cosa que tiene que hacer es transformarnos. Este cuerpo de carne, darnos un cuerpo de gloria, ¿no? Y en ese cuerpo de gloria sí podemos estar en la presencia del Señor. Pero carne y sangre no. Nunca va a poder estar en la presencia de Dios, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, por eso el Señor dice, sé santo, santificado. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí me dice, no, religioso fariseo, que quiere ayudar a la salvación, quiere ayudar a... No, la santificación es decisión del hombre después que es salvo. Porque algunos se santifican y otros no se santifican. Viven en pecado. Viven haciendo cualquiera. ¿No? Dice, santificado, algo que yo puedo hacer. Claro que el Señor me ayuda. Sin la ayuda del Señor es imposible.
Pero el Señor nos ayuda, nos fortalece, nos guía, opera en nosotros, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera y me ayuda cuando yo pongo la voluntad, cuando yo tomo la decisión. Sí, me quiero santificar. ¿Qué es santificarse? No quiero participar en el lenguaje del mundo, no quiero participar de los engaños y la mentira, no quiero participar de la fornicación y adulterio, no quiero contaminarme. Como dijo Daniel, en Babilonia propuso en su corazón no contaminarse. Vino las ofertas, dijo no, yo no lo hago. Y se guardó toda su vida sirviendo al Señor, en medio de una ciudad corrupta. ¿No? Y agradó a Dios, pero él tiene que tomar la decisión de santificarse. Si no sabe qué, predican grandote del amor de Dios, de la gracia que sin obra, y después se van a comer un asado con un vino y se fuman un puro cuando terminan de almorzar. Y si pasó una secretaria media bonita allá, se prendieron. ¿No? Porque dicen, el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Todos le pusieron toda la carga arriba de Dios, el hombre. El hombre es un ser pasivo, recibe nada más, no. Somos seres con voluntad, con capacidad de escoger, con capacidad de decidir. Y cada día tenemos que decidir. ¿Qué hacemos en nuestra vida, en nuestra conducta? Dios te bendiga. Hasta acá me quedo, hasta la semana que viene, Dios mediante, y luego estará el pastor Pablo con la segunda clase. Bien, damos gracias al Señor, hermano, ¿no? Estamos estirando un poquito las clases para que sean más interesantes y los hermanos aprendan un poco más. Tenemos mucho material a lo largo del año, que tenemos que meter ese material. Que Dios les bendiga, vamos a orar y ya entregamos la clase para la segunda parte. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, te doy por tu presencia que nos acompaña, por la palabra revelada, por el Espíritu de Dios que nos asiste en nuestras clases, en nuestro aprendizaje de ti, porque de esto se trata, aprender de ti, de tu palabra. Dios del cielo, gracias por los hermanos que se han esforzado, que están en esta noche, y ahora encomendamos la clase que le toca al pastor Pablo a continuación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios